Bendecida Iglesia del Dios vivo, sean bienvenidos a una predicación más del conocimiento de las cosas espirituales, las cosas de Dios. Una enseñanza que nunca antes se había dado a conocer sobre la faz de la tierra. Está fundamentada esta enseñanza en el conocimiento de lo que es la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad, como ya lo vimos, son tres doctrinas. Una dada por el Hijo, el Espíritu Santo, que fue la gracia, una enseñanza para seleccionar, para escoger a los que iban a ser herederos de la salvación. Iban a tener como beneficio la herencia de una salvación y también los beneficios de Dios el Padre. Entonces hemos hablado de las enseñanzas del Hijo, hablamos de la enseñanza del Espíritu Santo, que era el Evangelio dado por Pablo, y hablamos también de lo que era el conocimiento del Padre como doctrina. Pues en esta oportunidad tenemos una enseñanza muy interesante, como han sido todas, pero como esto lleva una secuencia, ahora tenemos una enseñanza que tiene por título ¿Cómo conocer a Dios? En el tiempo del Padre podemos conocer a Dios por medio de una doctrina. O sea, nosotros sabemos que el Padre era un tiempo de doctrina. El Espíritu Santo era un tiempo de doctrina. Y el Hijo era un tiempo de doctrina. Entonces, nosotros sabemos que primero vino el Hijo. Después vino el Espíritu Santo y por último venía el Padre. Entonces, pero como se conoce la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora tenemos el orden correcto: Hijo, Espíritu Santo y el Padre. Es la Trinidad. Juan dijo, y estos tres son uno, porque son tres doctrinas distintas con un mismo propósito, con un mismo fin: dar el beneficio del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Entonces, ahora tenemos el tiempo correcto cuando el Padre es el que da la enseñanza, pero lo hace siempre por medio de un hombre, como ha sido siempre. De hecho, la gracia fue dada por José Luis de Jesús Miranda, y como hemos hablado de esa enseñanza, tenía que terminar para dar paso a la doctrina del Padre. Les decía la vez anterior que allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 23, dice que cuando el Hijo entregue el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo y en todos. Ese tiempo ya se cumplió. Entonces ahora vamos a conocer lo que es la doctrina del Padre. Y en la doctrina del Padre se va a dar a conocer a Dios. Para eso tenemos fundamento escrito, porque aquí nada se habla si no está escrito. Si está escrito, quiere decir que es la forma correcta de entender lo que estaba escrito o lo que está escrito. Jesús de Nazaret, él cuando predicaba hacía mención de la escritura y decía él: escrito está, escrito está. Su doctrina estaba fundamentada en lo que estaba escrito. Y eso significa que nosotros tenemos también ese mismo orden, conforme a lo que esté escrito. Vamos a dar inicio entonces a los primeros versos y vamos a ir al libro de Juan, como siempre. Y vamos a leer unos versos que ya los hemos leído anteriormente. Entonces, Juan capítulo 1, versos 17 y 18.
Y dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, oiga bien, porque esto es lo importante, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos versos los hemos leído anteriormente, pero José Luis de Jesús decía algo muy importante, que muchas veces un versículo tiene tanto contenido que es como cuando un perrito tenía un hueso y lo escondía, lo enterraba y después lo iba a sacar y lo volvía a estar lamiendo, mordiendo, a modo de sacarle lo último, y lo guardaba y después volvía y regresaba al mismo huesito, y tal vez ya no tenía carne, pero el huesito tenía sabor. Entonces, ahorita vamos a entender algo que no habíamos tocado antes de estos versículos. Lo voy a repetir para eso. Entonces dice el 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y aquí está el misterio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Vamos a entender qué es la palabra seno. Estar en el seno del Padre es estar bajo la cobertura, bajo la cubierta del Padre. De hecho, Jesús de Nazaret estaba bajo la cubierta del Padre, porque Él decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo todo lo que oigo del Padre y se los hago saber. Entonces, quiere decir de que hoy en día lo que nosotros estamos predicando es también por la cobertura del Padre. Y lo estoy dando a conocer de la misma manera. Entonces, estar en el seno es como mencionar esto de esta manera. Dice: Él creció en el seno de una familia acomodada. El seno es la protección, la cobertura, el beneficio de esa familia. En este caso, estar en el seno del Padre es estar bajo la cobertura, bajo la alimentación del Padre, porque seno también es lo mismo del pecho de una mujer que alimenta a un niño. Ese seno, y le da alimento al niño hasta que va creciendo y ya deja de alimentarse del seno para comenzar a comer comida fuera del seno. Por eso cuando Pablo pone esos ejemplos en su doctrina, entonces dice que cuando eran niños tenían necesidad de leche. ¿De dónde sale la leche? Del seno. Porque estamos hablando aquí del fundamento, de lo principal, no las cosas artificiales que hacen ahora para la alimentación de un niño, que lo alimentan con pastillas, leche falsificada, que ya viene en polvo, ya solo es de echarle agüita. No, estamos hablando en un término correcto. Entonces la alimentación de un niño viene del seno, es un beneficio, ahí crece, ahí se alimenta. Entonces aquí estamos volviendo a leer el versículo y dice así, 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, bajo la cobertura del Padre, Él le ha dado a conocer. En esta predicación, no en el día de hoy, sino en esta doctrina, usted comenzó a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en la religión le enseñan que Dios es un viejito con barba, ya canado. El Hijo pues es un hijo conforme a la figura de un ser humano, y que el Hijo está con barba negra, pelo también negro, y esa es la diferencia entre el Hijo y el Padre, y una paloma que representa al Espíritu Santo. Eso es una figura equivocada de lo que es el conocimiento verdadero de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que yo le estoy mencionando hoy en día. Y como se lo repito, no es para que le guste. No, esto así es.
No le gusta porque a usted lo que le gustaba era la religión, la figura, los milagros, los juguetes que tiene la gente religiosa en cuanto a la relación del conocimiento de Dios o cómo conocer a Dios. Ellos no conocen a Dios y lo vamos a leer en los versos que vienen. ¿Por qué? Porque les decía que Juan es el que tiene la revelación correcta de esto. Entonces dice, el testimonio de Juan es verdadero. Entonces ahora entendemos que el Hijo que está en el seno del Padre, ese es el que le ha dado a conocer a Dios, al cual nadie vio jamás, ni lo va a ver. Una doctrina correcta, o sea, la verdad, es lo que usted está escuchando en esta oportunidad. Vamos a continuar entonces para ver qué es el seno del Padre y qué es conocer a Dios. Vamos a ir rápidamente a Juan 14 del 1 al 7. Juan 14 del 1 al 7 dice así, hablando Jesús de Nazaret hace 2000 años. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo encierra la verdad de lo que es el contenido de la doctrina del Padre. Cuando él dice en la casa de mi Padre, no está hablando de una casa física como se lo imagina la gente. La casa del Padre es un tiempo de doctrina, de una doctrina correcta, perfecta, de donde Jesús de Nazaret tomó enseñanza para predicarla hace 2000 años. Entonces, cuando dice, yo vengo del Padre y voy al Padre, está hablando que él toma de ese contenido de doctrina para predicarlo, y cuando termina su labor, regresa a la casa del Padre, o sea, al conocimiento total de Dios, y él da lo que tiene que dar, pero entendimiento no hay. No hubo, hay hasta ahora. Entonces nosotros estamos ahora conociendo el beneficio de la doctrina del Padre, de lo que aquí menciona Jesús de Nazaret. Entonces dice, donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Claro, ellos no tenían entendimiento. Ahora usted conoce el camino. Conoce que el camino era el Hijo, el Espíritu Santo y llegar al Padre. Ese es el camino. Y es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede entender la doctrina del Padre si no es entender correctamente la predicación de Jesús de Nazaret. Es bien sencillo. Pero nadie tenía el entendimiento de la predicación de Jesús de Nazaret. Ellos se quedaron viendo los milagros, se quedaron viendo la carne, las cosas del Espíritu. No las ven, no las entienden, no las conocen. La religión no conoce esto. Entonces sigo leyendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto lo dijo Jesús de Nazaret hace 2000 años. Ahora es que usted lo entiende, porque la doctrina del Padre llegó. Si no viene la doctrina del Padre, no se puede entender lo que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años, porque dice que Dios honra al Hijo, Dios glorifica al Hijo, o el Padre glorifica al Hijo. El Padre es también el que da testimonio del Hijo, como el Hijo da testimonio del Padre. Entonces, ahora entendemos claro cómo comienza la manifestación
de la doctrina del Padre, para que puedan conocer a Dios. Vamos a seguir leyendo entonces, ya que en la casa del Padre es un lugar en el tiempo, donde hay beneficios para aprender y recibir por medio de un conocimiento. Vamos a ir entonces a Juan 16:25. Entonces dice Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías, dijo Jesús de Nazaret. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esto lo dijo Jesús hace 2000 años. Está escrito en la misma Biblia que usó la religión. Solo que aquí se le saca el contenido correcto. Por decirlo de una manera mejor, el contenido perfecto. Entonces dice, claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque ya no había necesidad de que estuviera Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos salvó al llevarnos a la casa del Padre, a la doctrina del Padre, a la enseñanza del Padre. Usted tiene una relación directa con el Padre porque usted también es hijo. Lo va a ver más adelante en los versos que vamos a leer. Entonces quiere decir que usted como hijo tiene una relación con el Padre y ya no necesita que Jesús de Nazaret esté intercediendo por usted. La relación suya para con el Padre es sin nadie que sea intermediario. Entonces, esas tal 28. Entonces dice, yo os digo que yo rogaré al Padre, yo no rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Quiere decir, el Padre mismo les enseña, el mismo Padre les da a conocer, el mismo Padre los alimenta. Eso es estar en el seno del Padre. Ser alimentado por el Padre, ser criado por el Padre, ser beneficiado por el Padre. Usted es un hijo que está en el seno del Padre, como lo estuvo el primer hijo, el primogénito. ¿Por qué? Porque primogénito es el primero en su género. Entonces dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. 28. Salí del Padre y he venido al mundo. ¿Qué es salir del Padre y he venido al mundo? Tomar la doctrina del Padre para enseñársela al mundo. Una doctrina que estaba en el cielo, que estaba en un futuro, porque nadie la conocía. Cuando Jesús de Nazaret la predicó hace 2000 años, la tomó del futuro, la tomó del Padre, la tomó del tiempo que estamos viviendo hoy. Entonces dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora está bien claro, por medio de estas enseñanzas. Entonces, ahora vemos que Jesús de Nazaret hablaba acerca del Padre, acerca del tiempo que hoy se está viviendo con estas enseñanzas del Espíritu. Por eso aquí nadie me puede decir que yo soy falso o que yo le estoy diciendo mentira. Esto está escrito. Que no lo entendieron correctamente, eso es aparte. Es más, cuando comience usted a entender esto, comienza a tener los beneficios que en realidad da Dios por medio de su sabiduría. Entonces aquí no se puede montar un engaño, no se puede montar un circo, como hizo la religión. No, aquí de veras siente usted el beneficio de Dios mismo en su vida. La gente quiere primero sentir el beneficio y después creer. Eso no funciona así. Eso funciona que si usted es escogido, si usted desde antes de la fundación del mundo es elegido, tendría que recibir esto con humildad y comenzar a recibir los beneficios como hijo. Ya los vamos a leer. Entonces vamos a seguir ahora a la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan, les dije hace 8 días, que tiene muchos beneficios.
que José Luis de Jesús jamás mencionó, porque él no venía para dar la doctrina del Padre. Él venía para dar el Espíritu Santo, la doctrina de escogencia, la doctrina de salvación. Por eso no todos los que estaban en la gracia están aquí, cumpliéndose lo que dijo José Luis de Jesús. No todos los que están aquí van a ser transformados. De hecho, qué pena por aquellos que no recibieron los beneficios, pero esto es aparte. Vamos entonces a primera epístola de Juan en el capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3. Y es bien fácil de entenderlo con el conocimiento anterior del Espíritu. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué es el amor del Padre? Conocimiento, doctrina, sabiduría. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, no entendieron lo que predicó Jesús de Nazaret. Si hubieran entendido lo que predicó Jesús de Nazaret, hubieran conocido al Padre. Porque era lo mismo que tenía Jesús, un conocimiento del Padre. Entonces dice, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Se los voy a leer nuevamente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí no es de verle físicamente. Verlo como Él es por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría, ya que allá leímos que a Dios nadie le ha visto jamás, porque querían verlo físicamente. No, esto se ve con los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento. Por eso Pablo decía, ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados en el conocimiento de Él. Bueno, vamos a terminar con el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué lo purifica a usted? El conocimiento, la sabiduría. Dice que se purifica por medio del lavamiento, por el agua que es la palabra. Entonces, estamos viendo bien claro que esta doctrina es la doctrina del Padre y que aquí conoce usted a Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo conocer a Dios? Entonces, vamos a terminar, por razón del tiempo, en la primera de Juan 4, del 7 al 15. Primera de Juan 4, del 7 al 15. Y dice así: amados, amémonos unos a otros. Ahora sabe usted qué es el amor de Dios. Y los hijos de Dios, cómo es que se tienen que amar. Enseñando. O sea, amarnos unos a otros es que usted le enseñe al que no sabe. ¿Y qué le enseña? Que hay una doctrina del Espíritu que lo hace ser hijo, porque Él es hijo. Pero si no tiene el entendimiento de la doctrina, nunca va a recibir los beneficios del Padre. Entonces sigue diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No necesita explicación esto que se está leyendo. Eso está más que claro. Ahora que la gente se resiste, se opone, porque no tiene nada de parecido con la religión jamás le va a decir que usted es hijo de Dios. Le dice que si se porta mal, que si toma, que si fuma, que si baila, es hijo del diablo.
Y no lo digo yo, usted lo ha oído con sus propios oídos en los centros religiosos. Vaya a seguir leyendo porque se nos va el tiempo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo puede leer en su casa, Primera de Juan 4, del 7 al 25. Entonces, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Que era lo que Jesús decía, que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Ahora entiende eso bien claro. Entonces esto no crea que yo me lo saqué de la manga, que yo lo inventé. Después le contaré cómo fue que yo recibí la revelación de Dios para poderle hablar de esto, para poderle predicar esto. Y fue un paso duro en ciertas ocasiones, porque tener que soportar la envidia, la traición, el engaño de la religión. Eso no es así nomás, pero eso se lo contaré otro día. Vamos a seguir leyendo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué usted lo puede testificar? Porque ahora entiende cuál fue el propósito de mandar a su Hijo. Él mandó al Hijo primero. ¿Y qué hicieron? Le clavaron. Lo golpearon, lo escupieron, lo apedrearon. Por decir que era hijo de Dios. Por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios, le dijeron. O sea que esto al principio no fue suave. Mire lo que le pasó a Jesús. En el tiempo de la gracia igual. Y hoy, pues hoy, si quieren creer, que crean, y si no, pues que sigan viviendo en su ignorancia, en su religión. Pero usted ha sido apartado, ha sido sacado, ha sido beneficiado. Porque todo esto que le estoy leyendo lo escribió Juan. Y todo esto está en la Biblia de la religión, pero no lo entienden, no le pueden sacar el beneficio correcto, que es el que usted está escuchando hoy. Bueno, entonces leímos el 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15, y con esta terminamos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Conclusión. Si usted tiene este conocimiento, usted es un hijo de Dios con privilegios. Pero tiene que creerlo. Y aquí no tengo nada que ver yo. Si usted cree, tendrá una relación con Dios y Dios con usted. Aquí no hay intermediarios. Aquí queda fuera el cura, aquí queda fuera todo aquel que quiera ser un mediador. La doctrina le ha llevado al seno del Padre. La doctrina le ha dado beneficios del Padre. Se recuerda que Dios es el que engendra a los hijos de Dios. Pablo, en la doctrina del Espíritu Santo o en la gracia, dijo: aunque tengan muchos maestros, no tendrán muchos padres. Yo los engendré por medio del Evangelio. ¿En qué los engendró? En la gracia. Porque oyeron de Él, porque Él les predicó su verdad conforme a la gracia.
Lo mismo sucedió con Jesús de Nazaret en el tiempo del Hijo, pero nadie entendió. Y hoy sí están entendiendo ustedes que están recibiendo esta doctrina. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos despedimos como siempre. Bendecido con toda bendición.